Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las integrales dobles. Las integrales dobles nos sirven, bueno, es una manera de integrar sobre una dimensión o una región bidimensional y en pocas palabras nos permite calcular el volumen bajo una superficie. Por ejemplo, podemos tener los siguientes parámetros y podemos tener un objeto, entonces nos va a permitir capturar el volumen bajo esa superficie, ¿no? Y bueno, la estructura de las integrales dobles es la siguiente. Tenemos una doble integral que se integra por ejemplo, de a a b y de c a d de una función que depende de x y y entre la diferencial de x y y. El orden puede cambiar. Ahora, viendo los ejercicios, eh, en las integrales dobles no es nada distinto a la forma de integrar, ya que la base de las integrales dobles es la integración. Entonces, lo único que debemos recordar es los métodos de integración o las propiedades de integrales. En este ejemplo tenemos la integral de 1 a 4 y de 0 a 2 de la siguiente función de diferencial de y diferencial de x. Esto es muy importante porque el diferencial nos manda y nos dice cuál debemos integrar sobre respecto a quién. Entonces, lo primero que se puede hacer es separar, es decir, yo voy a integrar primero esto, lo cual sería así: de 0 a 2 de la función de 6x cuadrado y menos 2x diferencial de y. Entonces lo primero es separar para no confundirnos. Y aquí simplemente es integrar como sabemos. Entonces esta integración va a ser igual a 6x cuadrado. 6x cuadrado en este caso se toma con una constante porque la integral nos está diciendo que es diferencial de y, que debemos integrar respecto a y. Entonces los demás variables y números son constantes. Los sacamos afuera y solo integramos y. La integral de y sería y cuadrado sobre 2 menos, en este caso como no tenemos una variable y, sabemos que cuando integramos una constante el resultado es la misma variable, es decir, que va a ser 2x por y. Y al igual que las integrales definidas, lo tenemos que evaluar en 0 y 2 en este caso. Entonces, una vez ya hecho eso, ya podemos simplificar. Por ejemplo, aquí que va a ser 3 y aquí reemplazamos. Donde veamos y lo ponemos 2. Entonces va a ser 3 por directamente 3 por 4, que sería 12. 12x cuadrado menos 4x. Al reemplazar aquí 2 al cuadrado sería 4. 4 por 3, 12x cuadrado. 2 por 2, 4x. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya lo podemos denotar con la siguiente integral, que sería de 1 a 4. De 1 a 4 diferencial de x. Entonces, ahora procedemos a integrar de la misma forma. Va a ser 12 por x al cubo sobre 3 menos 4x cuadrado sobre 2, evaluado en 1 y 4. Simplificando nos quedaría 4x al cubo menos 2x cuadrado evaluado en 4 y en 1, lo cual nos daría el siguiente resultado. Primero lo tenemos que evaluar en 4, que es el límite superior. Entonces nos daría 4
por 4 al cubo nos dice menos 2x al cuadrado. Entonces sería menos 2 por 4 al cuadrado y esto lo cerramos en corchete para denotar que es la parte superior, menos el límite inferior, que sería 4 por 1 menos 2 por 1. Como vemos, solo estamos reemplazando y el resultado ya de esta parte sería 224 menos 2 y finalmente 222. Como hemos visto en este primer ejemplo, la integración doble se basa en las integrales definidas que ya hemos visto anteriormente, con la diferencia que debemos integrar la primera parte y posteriormente integrar la segunda parte. Ahora vemos otro ejemplo donde igual tenemos aquí esta función. Por tanto, lo que podemos hacer como primer paso es separar. Yo primero separo esto, entonces va a ser la integral de raíz de x hasta 1 más x de 2xy diferencial de y. Nos está diciendo que debemos integrar respecto a y. Entonces esto nos va a dar como resultado 2xy cuadrado sobre 2 en raíz de x hasta 1 más x. Aquí simplificando simplemente nos va a quedar xy cuadrado. Si reemplazamos nos va a dar x por 1 más x en el primer valor menos x por la raíz de x al cuadrado. El resultado de esta operación sería x al cuadrado. Entonces lo que debemos hacer aquí es efectuar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces un binomio cuadrado perfecto lo que se lo hace es x multiplicado a el primero al cuadrado, que sería 1, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 1 por x, 2x, más el último al cuadrado. Todo esto restado a, esto se va a simplificar, x por x, x cuadrado. Finalmente el resultado sería x más 2x cuadrado más x al cubo, x al cubo menos x cuadrado, y nos daría el resultado de, lo podemos ordenar de manera ascendente, x cubo más x cuadrado, porque 2x menos x cuadrado, 2x cuadrado menos x cuadrado nos daría x cuadrado más x. Ahora debemos integrar con el siguiente función de 0 a 1 diferencial de x. Igual es sencillo, utilizamos la misma lógica, en este caso sería separando la integral. Entonces al separar la integral va a ser x a la cuarta sobre 4 más x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 en 0 y en 1, lo cual nos daría el siguiente resultado a la hora de evaluarlo. En el 0 no tomamos en cuenta porque nos va a dar 0, entonces solo evaluamos en 1, lo cual nos quedaría de la siguiente forma: 1 a la cuarta más 1/3 más 1/2, y esto es igual a 13 medios. Como hemos visto, al igual que el anterior ejercicio, lo tenemos que denotar bien que vamos a integrar primero. Ahora pasando al último ejemplo, donde ya es más complejo. En este caso primero tenemos que recordar
dos aspectos muy importantes. Lo primero es denotar cuál variable es cuál variable, porque en este caso se nos puede ser un poco complicado, ya que no es tan claro cuál es x y cuál es y. Entonces lo que se le puede hacer es escribir la integral diciendo que en este caso x va a valer 0. ¿Por qué? Porque aquí primero manda x hasta que x sea igual al logaritmo neperiano de y en el otro lado y igual a 1 y y igual al logaritmo neperiano de 8. Estamos escribiendo para darnos cuenta. Algo también en esta parte tenemos una propiedad de potencias. Cuando tenemos la multiplicación de bases iguales, esto se representa con la suma. Entonces en este caso podemos aplicar la misma lógica de manera inversa. Entonces nos quedaría el logaritmo de 0, la integral de 0 hasta el logaritmo neperiano de y, de e a la x por e a la y diferencial de x. Como hemos visto, estamos escribiendo la función. A la hora de integrar, esto nos quedaría de la siguiente forma. E a la y va a salir porque es multiplicación y es una constante. Sería e a la y por la integral de e a la x, lo cual nos daría la siguiente, bueno, nos daría lo mismo, e a la x, pero lo debemos evaluar en 0 y logaritmo neperiano de y. Esto nos daría como resultado la siguiente función. E a la y va a multiplicar a, primero reemplazamos logaritmo neperiano de y, entonces sería e por logaritmo neperiano de y en este caso sería menos e a la 0. Cualquier número elevado a 0 nos da 1, entonces sería menos 1. Ahora aquí esto nos va a dar simplemente y. ¿Por qué? Tenemos una propiedad lo cual nos dice que, por ejemplo, si tenemos este número elevado al logaritmo que tenga la misma base de cualquier número, el resultado va a ser la variable. En el caso del logaritmo neperiano aplica igual, porque el logaritmo neperiano es de base e, entonces en este caso, como es de base, tiene la misma base ambos casos, simplemente queda la variable. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría e por y menos 1. Y ahora lo tenemos que evaluar externamente, que sería de 1 al logaritmo neperiano de 8. Entonces sería 1 del logaritmo neperiano de 8 1 logaritmo neperiano de 8, pero falta la e a la y. Entonces antes de evaluar hay que anotar bien. Sería esta parte por e a la y, no me estoy olvidando de e a la y. Ahora, una vez que hemos anotado bien la función, si nos damos cuenta, este integral lo tenemos que integrar por partes o utilizar un método de integración, porque tenemos aquí una multiplicación de funciones. Entonces, para no complicarnos, no es necesario que anotemos primero definidamente, entonces lo vamos a integrar indefinidamente. Lo que vamos a hacer primero es utilizar sustitución, o lo que también para ubicarnos lo que dice el ILATE, ¿no? Para darnos cuenta cuál va a ser la variable que vamos a reemplazar. Entonces en este caso esto nos va a ser a y esto va a ser e por las reglas del ILATE, y nos quedaría la siguiente forma. Entonces u va a ser igual a y menos 1. Tenemos el primer parámetro. Luego podemos determinar que la diferencial de u
bueno, esto al derivar nos va a dar diferencial de u sobre diferencial de y, que esto va a ser igual a 1, y posteriormente esto va a ser la diferencial de u igual a la diferencial de y. Ya tenemos otro parámetro. Ahora también al diferencial de u igual a e a la y por diferencial de y, lo vamos a derivar. Estamos tomando la e. Al integrar estas partes nos daría xb, nos daría b igual a e a la y. Aquí tenemos otro parámetro. Al tener ya estos tres parámetros ya podemos aplicar la integración por partes, la cual nos dice de la siguiente forma: la integral de u por diferencial, la integral de b por diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces tendríamos lo siguiente. Ya simplemente sería ubicarnos con lo que tenemos. Tenemos primero que u va a ser y menos 1. Entonces reemplazamos la integral de y menos 1, y menos 1, diferencial, en este caso diferencial de u, que es esta parte, que sería de u igual e a la y por diferencial de y, lo que tenemos esta parte. Entonces sería e a la y por diferencial de y. Estamos en esta parte, más o menos se está repitiendo la misma función, ¿no? Entonces luego nos dice u por b, y tenemos que u es y menos 1. Una vez que ya tenemos eso, nos faltaría determinar por b, lo cual sería e a la y menos la integral de b, que tenemos, que es e a la y igual por diferencial de y, porque tenemos que d a la u, diferencial de u es igual a diferencial de y. Una vez que ya denotamos lo que sería la fórmula, y es sencillo porque simplemente es operar. Entonces en este caso no se puede hacer aquí nada. Primero tenemos que resolver la integral. La integral de e a la y diferencial de y simplemente es e a la y. Aquí podemos factorizar. Nos va a dar e a la y por y menos 1 menos 1, que sería la integral, el factor común. Una vez hecho eso, ya podemos simplificar. Entonces esto nos va a ser igual a e a la y por y menos 2, resolviendo la parte interna del corchete, ¿no? Posteriormente a eso nos dice que debemos evaluar en 1 y logaritmo neperiano de 8, porque ya tenemos la integral no definida. Entonces una vez definida, debemos evaluarlo en esos aspectos. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería e logaritmo neperiano de 8 por logaritmo neperiano de 8 menos 2, lo cual tenemos aquí. Estamos reemplazando y en este caso le restamos menos e a la 1 por 1 menos 2. Entonces, simplemente estamos reemplazando el parámetro superior menos el parámetro inferior,
lo cual nos daría el siguiente resultado. En este caso sería 8, porque ya hemos visto la propiedad. Cuando tiene la base igual, simplemente queda la variable, o en este caso el número, por logaritmo neperiano de 8 menos 2 menos e simplemente de menos 1. 1 menos 2 menos 1. Este 8 podemos repartir, entonces nos va a quedar 8 logaritmo neperiano de 8 menos 16 más e. Ese sería el resultado, ¿no? Entonces, como hemos visto en las integrales dobles, es muy importante estos parámetros. El primer parámetro es considerar sobre qué variable tenemos que integrar. En este caso, así y sobre x, o puede ser x sobre y. Esto quiere decir que nos va a decir sobre qué integral debemos sobre qué variable debemos integrar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si lo damos la vuelta nos puede dar otro resultado. Entonces siempre es bueno separar primero cuál debo integrar y su resultado recién lo integro con la parte externa. También es bueno recordar todo lo que sería las integrales, ¿no? Las propiedades y las integrales definidas que hemos visto. También los métodos de integración, como en este caso hemos visto la integración por partes, es donde se aplica una fórmula. Y lo importante de la fórmula es determinar las variables, ¿no? Como u diferencial de b. Entonces ese aspecto es muy importante. Y bueno, como hemos visto, esto sería todo acerca de las integrales dobles. Gracias.